Gloria a Dios. El hermano Misael predicó el domingo pasado de Salomón y su sabiduría. Y yo predicando también de Salomón en la tarde. Pero todavía queremos hablar otra vez de Salomón, pero más que Salomón a Jesucristo y esta genealogía tiene mucho a enseñarnos acerca de los papás. Pero vamos a empezar en Proverbios capítulo 1. En el servicio en inglés yo tuve toda mi familia aquí. Gloria a Dios. Es que Caleb es el único que no podía estar con nosotros, es piloto y está en Alaska. Ojalá que pronto pueda regresar y estar con nosotros, pero siempre está volando alrededor del mundo. Pero gracias a Dios llegó la palabra con poder y fue la última vez que yo predicando como el pastor de la congregación en inglés el Día de los Padres, y mi esposa invitaron a toda la familia a venir y estar con nosotros, y fue una sorpresa y una grande bendición a tener toda mi familia. Y voy a utilizar algunas de las ilustraciones de mi familia. No están aquí, estuvieron presentes, ¿verdad? Y fue grande bendición. Pero pienso que vamos a ver algo de Dios en el mensaje acerca de los padres. Y también quiero decir que voy a continuar, es que James va a ser el pastor de tiempo completo en inglés comenzando en julio, y vamos a dividir los mensajes. Yo voy a predicar en inglés los domingos en la noche y la mitad hasta final de diciembre. Y el próximo año él va a predicar. Yo nada más los mensajes de la noche, domingo, y él va a predicar comenzando en julio 8, pienso que va a comenzar con los mensajes los miércoles. Voy a tener más tiempo a dedicarme a la obra en español, la obra misionera y cosas así. He orado, he pedido oración de ustedes acerca del viaje a Israel, me aceptaron. Ya tengo la invitación de ir, voy a ir nada más 6 días, 2 días volando, llegando, regresando 4 días en la tierra de Israel. Y oren que yo puedo experimentar mucho de Dios en Israel, pero también que puedo ministrar en el poder del Espíritu Santo. Hermanos, queremos hablar de la sabiduría. Escuchamos el domingo pasado un excelente sermón acerca de sabiduría, pero yo quiero decir algo de este pasaje, Proverbios capítulo 1 y 1 al 7. Leímos de Mateo capítulo 1 al 6, ahora Proverbios, porque cuando hablamos de sabiduría pensamos en Salomón. Tristemente no continuó en la sabiduría. Tenía un tiempo que retrocedió, es que no siguiendo a Dios con su corazón, y llegó idolatría, es que quitaron su corazón de Dios sus esposas y entró en idolatría con ellos, y es triste la historia. Pero antes de caer en esta manera, gracias a Dios, tenía mucha sabiduría, poder de Dios, y pensamos que al final regresó al Señor, y es la razón que tenemos Eclesiastés. En el principio probablemente escribió Cantar de los Cantares, y algunos
piensan que él perdió a su esposa, esta esposa, la Sulamita, que tocó su corazón. Y es la razón que estaba casando con varias mujeres buscando a otra persona como ella, pero no podía encontrar como el amor de su vida, y con muchas esposas y mucha idolatría. Es que, hermanos, es una lección para nosotros. Necesitamos encontrar primero nuestra satisfacción en Dios, no en una mujer. Si vamos a ser buenos padres, necesitamos tener nuestro contentamiento en Dios, no en nuestra mujer. No estoy diciendo que no tenemos que amar a nuestra mujer, nuestra esposa, sí, claro que sí, con todo el corazón, pero primero Dios. En la vida necesitamos honrar a Dios en todo. Y cuando estamos sufriendo, cuando hay dificultades en el corazón, confusión, necesitamos buscar a Dios con más y más intensidad, con más ganas para conocer a Él. Aquí en Proverbios está escrito la mayoría de los proverbios de Salomón. Y noten que dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Está hablando que mi padre es David, rey de Israel. Y llegó a ser Salomón el rey. Increíble su reino y todo lo que podía hacer. Y dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es que pienso que Misael terminó con 1 Corintios que Cristo Jesús es nuestra sabiduría. Y necesitamos buscar a Cristo. Muchos quieren seguir, es que en la carta a Corintios dice Pablo que no es nuestra inteligencia, no es la inteligencia o la sabiduría del mundo, esta es locura. Ellos burlando de nosotros, de la sabiduría de Dios, pero la sabiduría de Dios es como dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Necesitamos temer a Jehová, amar a Él, buscar a Él. Pero en el versículo 5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Y noten es la palabra oír. Esta es la razón que yo digo que es muy importante escuchar la predicación, escuchar personas predicando la palabra de Dios. Muchos no quieren asistir, muchos piensan que una vez a la semana es más que suficiente, pero yo estoy diciendo que es nada más el principio de la sabiduría. Necesitamos pagar el precio para oír. No dice la lectura de la palabra, la lectura es importante, pero como hemos visto, los fariseos habían estudiado, leído la palabra de Dios, pero no tenían un corazón amando a Jesucristo. Ellos crucificaron a Cristo Jesús. No estoy diciendo que es incorrecto leer la palabra, pero hermanos, necesitamos oír la palabra y leer con sabiduría, con el Espíritu Santo, abriendo nuestro entendimiento y buscando al Señor. Oirá el sabio. Es interesante, es la enseñanza de Salomón, pero también es la enseñanza del apóstol Pablo.
en Primera de Corintios, donde él dice que, hablando de la sabiduría del hombre, dice que, y pienso que voy a leer porque es tan importante, Primera de Corintios, y ustedes saben que este es en un lugar en griego, ¿verdad? En Grecia. Y este es el lugar de ellos buscando la sabiduría. En Atenas querían escuchar algo nuevo y dice Pablo, aprendiendo, pero nunca aprendiendo. Es que van aprendiendo cosas, pero no con la certeza de saber lo que está pasando. En 1 de Corintios capítulo 1 dice, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Y no estoy diciendo que no es correcto leer, porque dice, pues está escrito. Esta es palabra de Dios que está escrita. La palabra de Dios escrita. Pero hermanos, no olvidando que el temor de Dios, o como dice Salomón, oirá el sabio. Necesitamos oír, meditar, pensar. Y oír en el sentido que en su teléfono puede escuchar prédicas, personas predicando cosas, pero usted es nada más una porción. Es que él puede decir algo casi al contrario de lo que usted está pensando, porque es nada más una porción. Es que debe escuchar todo el mensaje para recibir sabiduría. Es que no queremos sentarnos y someternos a la palabra. Pero es importante, esta es la predicación, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ustedes saben que cuando la palabra viene, cuando llegue con poder, no hay nada en comparación con escuchar la palabra y recibir la palabra. Como dice Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 1, la palabra llegó con poder, el poder del Espíritu Santo. Versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Es que disputador, muchos predicadores quieren ser disputadores, hablando y escuchando y con sus argumentos, etc. Pero Pablo dice que no, estoy predicando la cruz de Cristo. Este es el poder. No debemos hablar con personas y decir una cosa y luego ellos otra cosa. No, necesitamos predicar la palabra de Dios con poder. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dice es locura, pero es poder de Dios. Y doy gracias a Dios que ustedes están aquí escuchando la palabra de Dios. En 1 de Tesalonicenses capítulo 2, no voy a leer, pero ustedes pueden leer. Dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 2 que cuando ustedes recibieron la palabra de Dios, que la palabra que yo predicaba recibió como palabra de Dios, y es verdad, esta es palabra de Dios, no es palabra del hombre, es palabra de Dios que ustedes escucharon. Es el poder de la palabra de Dios predicada. Es increíble cuando nosotros proclamamos la palabra de Dios.
y personas escuchan la palabra. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Gloria a Dios. Yo prefiero estar con Cristo y me pueden decir que, oh, pastor está loco. Y este es, gloria a Dios, algo bueno. Aceptar que sí, claro que sí. Loco para conocer a Jesucristo y amar a Jesucristo. Y es interesante, él dice su manera de predicar. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, capítulo 2, 1 de Corintios 2:1, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. He visto personas aquí predicando de otro púlpito, están temblando. Y yo digo, gloria a Dios, con debilidad y mucho temor y temblor, porque no depende de nosotros, no es nuestra habilidad, estamos predicando a Jesucristo crucificado. Este es el mensaje que el mundo no quiere oír, porque el mensaje es Cristo crucificado. Y en Gálatas dice que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y dice, he sido crucificado con Él. ¿Qué significa la muerte de Pastor Ricardo y la vida de Cristo en mí? ¿Qué significa la muerte de ustedes y la vida de Cristo en ustedes? Si no, ustedes no son de Cristo. No tienen sabiduría de Cristo. Puede tener la sabiduría del mundo, puede tener científico, persona con excelencia y gloria y todo esto, pero si no está amando a Cristo, predicando a Cristo, usted no tiene nada, no son nada, nada. Gloria a Dios. Y dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Es lo que él dijo, 1 de Tesalonicenses, llegó con poder porque estaba predicando a Jesucristo crucificado. Ustedes dicen que, pastor, es el día de los padres. ¿Por qué está hablando de Jesucristo? Porque es el día de los padres. Y nosotros necesitamos recibir este mensaje. Es lo que está diciendo los proverbios de Salomón, hijo de David y rey de Israel. Pero en Mateo dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Salomón, hijo de David. Genealogía de Jesucristo, hijo de David y hijo de Abraham. Y es increíble lo que encontramos aquí. Otra vez, no depende de la gloria del hombre. No depende de nosotros, depende de Jesucristo el Evangelio. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y es interesante, ya tenemos a Abraham. ¿Qué pasó en su vida? Es que llegó a Harán, en lugar de continuar a la tierra prometida, quedó hasta la muerte de su padre. Tenía que esperar hasta que un evento que su papá falleciendo. El Señor había llamado a su papá y a él a ir, pero su papá quedó y murió. Y gracias a Dios, con la muerte de su papá, recibió otra, renovando sus votos y hasta la tierra prometida. Y cuando llegó
llegó una sequía y había falta de dinero, de comida, falta de cosas, y él bajó hasta Egipto. Es increíble, está hablando de perdiendo su confianza en la promesa de Dios, confiando en su propia inteligencia. Esta es sabiduría del mundo, nuestra inteligencia, nosotros mirando a la situación y diciendo que tal cosa, y entonces tengo que ir a Egipto. Y hace sentido desde la perspectiva del hombre, pero no hace sentido basando en la promesa de Dios. Y quiero decir que nuestra incredulidad es la razón que llegamos a problemas. Queremos vivir según la sabiduría del hombre en lugar de la sabiduría de Dios. La sabiduría del hombre es promover a nosotros ser el rico, el más famoso, con más dinero, con más cosas. Y la manera de Jesucristo es humillarse, despojó a sí mismo, aunque rico, llegó a ser pobre, fue crucificado, murió por nosotros y siempre llamándonos, sígame. ¿Y qué significa sígame? Y llevar su cruz. Oh, no queremos escuchar la predicación de la cruz de Cristo, que significa la crucifixión de nosotros mismos. He sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Este es el poder de la predicación de Jesucristo. Y no predicando a Jesucristo con mucha inteligencia y mucho estudio, no, Cristo Jesús viviendo y como un pobre, pero rico en las cosas de Dios, sirviendo, dándonos ejemplo, tomando la toalla entre de entrar y participar en la Santa Cena. Que estaba haciendo Cristo Jesús, lavando los pies de sus apóstoles. Y Pedro no podía entender, porque todavía tenía en su mente es que la gloria del hombre. Nosotros sabemos que Cristo estaba predicando en Juan capítulo 5, dijo que ustedes no pueden creer cuando está buscando la gloria del hombre. Cristo Jesús en el Sermón del Monte, ¿qué estoy diciendo? Estoy citando pasajes, están en mi corazón, porque es que estoy escuchando la palabra, estoy oyendo la palabra, estoy buscando lo que dice Cristo. Yo quiero Cristo en mi vida. Yo quiero vivir como Cristo, que significa la crucifixión, llevar la cruz, seguir a Cristo y vivir como Él, que significa doblar la rodilla y lavar los pies de otras personas, pensar que otros son igual nosotros. Todos somos iguales. Cristo dijo que no debemos pensar que ellos mejor que nosotros. ¿Qué significa? Ay, Señor, otra vez tengo que morir a mí mismo. Pero nosotros queremos la gloria, la honra, queremos bienes materiales, queremos todas las cosas. No estoy diciendo que bienes materiales es pecado en sí mismo, pero amar al dinero sí, amar a los bienes materiales sí. Y este es el problema. ¿Y dónde están las personas? ¿Dónde están? Es que los padres, que son los mejores padres, no son los padres que están dando a su hijo todo don perfecto. Es que el Padre Celestial está dándonos cosas así, pero don perfecto, ¿para qué? Para que nosotros podamos caminar como Cristo. Pero es interesante en el Evangelio. Encontramos a Jesucristo y qué ofrenda. El Padre de Jesucristo en un sentido es José.
es que el Señor escogió a él para criar a Jesucristo. Estuvo presente en el nacimiento, en su niñez. Cuando tenía 12 años, Cristo se fue al templo. ¿Y quién estaba? Es que tu padre y yo estamos buscándote. Oh, no es mi padre es el Padre Celestial, pero dice en la palabra que sujetó a él, a sus padres. Sí, es padre, un ser humano. Y yo tenía la oportunidad de hablar de mi yerno en el mensaje, porque mi yerno se casó con mi hija y mi hija tenía una hija, mi nieta, y es interesante, después de casar, me acuerdo en la boda que yo tenía que llevar a mi hija y entregarla a Mateo, mi yerno. Oh, qué difícil, ¿verdad? Entregarla. O como dice, dar. Es que nosotros en español, ¿quién entrega? Pero en inglés, ¿quién da? ¿Quién va a dar? Y yo estaba explicando que es porque es que Tori y ella estuvo presente también en el servicio. Y es interesante, yo estaba hablando con ella, tenía 4 años, y llamamos a ella como Bridette, ¿verdad? Es que su mamá es la bride y ella es la bridette. Y yo tenía que llevarla a la bridette y entregar a mi yerno. Ay, qué cosa. Dar mi nieta, el gozo de mi vida. Sí, yo tenía que hacerlo porque es que no es para glorificar a mí, es glorificar a Cristo. Y ella ocupaba un abuelo y padre. Y yo diciendo, doy gracias a Dios por Mateo, que tomó la decisión de pagar mucho dinero a abogado para adoptar a ella y criar a ella en una manera tremenda, que ya está casada, y gloria a Dios, el nombre de su esposo es Emmanuel, Dios con nosotros. Y también su apellido Serrano, como yo, un mexicano en la familia. Gloria a Dios, vamos bien. Aleluya. Y ojalá que hay niños, ¿verdad? Bebés. Pero es el plan de Dios. Pero qué difícil. Pero doy gracias a Dios que su papá falleció de sobredosis. Y él criando a ella en una manera increíble. Y el gozo en el corazón del abuelo. Pero experiencias. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Es que el Señor escogió a José porque era un varón de Dios. Ustedes saben la historia, hemos estudiado mucho, pero en la genealogía, en el versículo 16, y dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús. Es interesante, es la historia, es que dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá. Pero cuando llegamos a Jesucristo, dice, José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, el ungido de Dios. Hermanos, para bendecirles, nada más quiero comentar en algo que yo recibí en mis meditaciones, en mi tiempo con el Señor en el lugar secreto, que ellos dicen que es el Cristo, es el ungido de Dios, que significa que es nuestro rey, es nuestro profeta y es nuestro sacerdote.
Y hermanos, en la cruz de Cristo, ¿cómo atacó a Satanás a Jesucristo? Cuestionando que es rey. Dice, rey de Israel. Y ellos dijeron, no es nuestro rey. Es que Satanás atacando el título, pero su oficio como rey, diciendo que, y profeta, y Cristo, y es increíble que atacando su habilidad a declarar la verdad y profetizar, y Cristo Jesús profetizando y todo, pero es siempre en la tentación o en la cruz atacando a Cristo en esta manera. Y como sacerdote o sumo sacerdote es increíble diciendo que, has salvado a otros, pero no puedes salvar a sí mismo, cuestionando si es un sacerdote, es un sumo sacerdote, y siempre cuestionando a Jesucristo. El odio de nosotros por nuestra sabiduría. Pero la sabiduría de Dios vamos a aceptar y vamos a recibir y vamos a adorar a Jesucristo y glorificar a Él y amar a Él con todo nuestro corazón. Esta es palabra de Dios, hermanos, y esta es la riqueza de la palabra de Dios. Regresando a la lista, hay problemas. Abraham, serios problemas, mintiendo en Egipto acerca de su esposa Sarai. Luego en su hijo Isaac, que nació Isaac, mintiendo en la misma manera, falta de fe. Y luego Isaac a Jacob, y nosotros sabemos de Jacob, que ocupaba muchos encuentros con el Señor revelando a él y él recibiendo poco a poco y por fin luchando con Jesucristo mismo y intercediendo, pidiendo en su tiempo de necesidad, llegó a ser y entender que no podía caminar en la misma manera, siempre un encuentro y caminando. Casi no hay diferencia, pero llegó un momento que estaba con Jesucristo en la oración, luchando con Él y después caminando así, que es diferente, totalmente diferente porque había estado con Cristo y esta vez cambios en su vida. Y después es increíble los eventos de Dios moviendo, utilizando a su hijo José para cambiar la historia de Israel. Pero es increíble. Judá engendró de Tamar. ¡Qué dificultad! ¿Quién es Tamar? Sí, su nuera. Judá teniendo relaciones sexuales, y no quiero hablar de esto, pero está en la Biblia, es porción de la palabra de Dios, pensaba que era prostituta. Este es Judá, tribu de Judá. Realmente es de la tribu de Judá que llegó a Jesucristo, pero Judá mismo, wow. Ustedes saben que fue de la ley la cuestión de los saduceos acerca del matrimonio, acerca de si un hermano está casado con una mujer y hay la muerte del hombre, que su hermano tiene que casar con para mantener la herencia. ¿Y por qué tanta importancia en tener una persona llevando el nombre? Es porque la promesa en Génesis capítulo 3 es que hay un Mesías, que hay un hijo que va a nacer no del hombre, sino de la mujer. Y es interesante, no el hombre,
es de la mujer, porque si había un hombre y de natural iba a pasar a la persona este pecado pecaminoso. Pero gracias a Dios porque fue algo sobrenatural. Y entonces en la Biblia hay muchas veces que la única manera es algo sobrenatural. Isaac, nacimiento sobrenatural, engendró a Isaac. Pero cuando ellos no podían tener bebés, era imposible, pero lo que es imposible llegó a ser posible. El Señor está enseñándonos, no es la carne, no es nuestra habilidad. Necesitamos recibir de Dios y aceptar lo que está diciendo acerca de Jesucristo y creer. Y hermanos, muchas veces no podemos recibir de Dios por nuestra incredulidad. Yo estaba hablando de mis hijos, estuvieron presentes. Me dijeron de mi hijo que es piloto. Fuimos tenía problema con la vista. Y cuando tenía unos 8 meses tuvimos que poner lentes. Y me acuerdo que cuando pusieron los lentes, inmediatamente cambió su carácter. Antes, una persona que casi no jugando, no haciendo nada, y no sabíamos que casi como un ciego. y llevamos, y a los 8 meses, él podía ver. Había una persona en la iglesia que él amaba, y cuando tenía 8 meses se fue, y siempre abrazando, quería estar con tal persona. Y es interesante, después de poner los lentes, no quiso estar con él. Podía verlo. Y todos nosotros riendo. Pero se fue más cuando tenía más años. Y gracias a Dios, ¿qué pasó? En algunos meses nosotros orando, pidiendo oración por él, el Señor sanó. Y regresó la visión y tenía visión perfecta. Pero fuimos y ellos dijeron que no, es que, ¿cómo es la palabra? Sí, no podía ver los colores. Y no sabíamos. Y el otro hijo, Andrés, peor. Es que Andrés o Drew se fue a la tienda y compró pantalones que pensaba que eran como negro, pero fueron verde. Y él pensaba, y siempre estaba diciendo que tráigame mis pantalones negros, y nosotros llevando a él pantalones verdes. Pero yo con gracias al Señor, porque no quiero negro, yo quiero colores, ¿verdad? Pero es interesante, 2 hijos que no podían ver, pero en la examinación, la prueba, que dijeron, porque tiene este problema, no puede ser piloto. ¿Y qué es su ocupación? ¿Qué es su trabajo? Es piloto. Dijeron que no. Y en la familia, mi esposa y yo, todos nosotros orando, sabiendo que Dios puede hacer cualquier cosa. Es que Caleb, estudiando, mirando todo, tratando de ver todo, y él sabía, papá, no puedo ver, es que no puedo pasar. Y él mirando y tratando de estudiar, y yo trabajando con él y explicando, no, aquí está, y aquí, y en todo esto. Pero él sabía que la única manera es un milagro de Dios. Y nosotros, nada es imposible con el Señor. Y es interesante, nosotros orando y él estudiando, preparándose, y se fue al examen en Phoenix. Y nosotros estamos orando, creyendo, si es la voluntad de Dios que usted sea piloto, el Señor va a darle habilidad. Y
nos llamó llorando, llorando como niño. Oh, yo pasé, es que, wow, yo puedo ser piloto. Y hasta ahora está pasando cada prueba, no hay dificultad, todavía es piloto. ¿Y qué digo? Es que diagnosis, oh, es que no puede ver los colores. Pero gracias a Dios está volando, ha volado por muchos años y ahora es capitán de un 747, que es el avión casi más grande que hay. ¿Qué estoy diciendo? Es que no es la sabiduría del hombre, es la voluntad de Dios. Necesitamos creer en Él, necesitamos pedir por la voluntad, aceptar lo que el Señor está diciendo. Y también habló a mi hijo Andrés y dijeron, oh, es que porque él tampoco, pero dijeron a él acerca de él, y él es un músico como David, puede tocar el piano, puede tocar batería, puede tocar bajo, puede tocar guitarra, casi cualquier instrumento. Y es increíble, el doctor dijo en su examen, oh, nunca va a tocar, no tiene habilidad de mover sus dedos y no va a tocar como piano, no puede. ¿Y qué estoy diciendo? Que puede tocar casi cualquier instrumento con excelencia como David. Lo que es imposible con el hombre es posible con Dios. Necesitamos aprender y creer. Muchos de ustedes no tienen confianza en el poder de Dios a hacer cosas grandes, pero es que ¿por qué tenemos este pasaje? ¿Por qué está enseñándonos para poner en nosotros el entendimiento que sí, somos muertos en pecado, pero gracias a Dios hay vida en Cristo Jesús y hay poder en el nombre y en la sangre de Cristo, y Él puede hacer cualquier cosa? Y necesitamos creer. Pero también cuando hablamos de Tamar, qué vergüenza, ¿verdad? Es que tener, y gracias a Dios tenía la sabiduría de pedir por una muestra, y salió manteniendo el bastón de Judá. Y es interesante cuando Judá iba a pagar, y cuando llegó la noticia es que ella está embarazada, él dice que debe matarla, es culpable, y ella mostrando y dice que no, yo el culpable. Y la vergüenza de él que es padre, la tribu de Judá, y una persona con problemas en su familia y sus hijos, es que tenía 3, y no quería ver y Onán, pero no quería ver a Sela a morir. Y es increíble que no cumpliendo, no honrando al Señor, no obedeciendo a la palabra, y a pesar de todo, Él engendró de Tamar a Fares y a Zara, y Fares a Esrom, y Esrom a Aram, y este está en la genealogía de Jesucristo. ¿Qué estoy diciendo? No importa la vergüenza, no importa sus pecados, el Señor puede hacer un milagro y cambiar la historia de su vida. Hay esperanza en Cristo. La historia de Cristo es sabiduría de Dios. Nada es imposible, pero nosotros tenemos que vivir como Cristo y servir. Negar a nosotros mismos y promover la honra y la gloria de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Muchas cosas que el Señor quiere enseñarnos. También, hermanos, hay esperanza. Salmón, versículo 5, Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón. Proverbios, Salomón, la sabiduría. Rahab,
Y en la Biblia dice que ella era ramera como prostituta. Algunos dijeron que la palabra hebrea dice que puede ser como una casa, no como de prostituta, pero en Santiago llama a ella como ramera, prostituta. Pero no queremos hablar de esto porque es que es nada más, es que es increíble. El Señor llegó para salvar a los pecadores. En Mateo capítulo 1, verso 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Gloria a Dios. Cuando yo medito en mi vida, he cometido pecados que merecen la muerte. El otro día yo estaba pensando, Señor, yo merezco la sentencia de la muerte, dice la palabra. ¿Qué cosa? Pero luego yo pensando, wow, pero gloria a Dios. Hermanos, más que 50 años he predicado la historia de la gracia de Jesucristo y su poder para salvarnos y transformarnos. Y esta es historia. Rahab, prostituta, un país horrible, con muchos pecados, y gracias a Dios ahora es parte de la genealogía de Jesucristo. Ruth, increíble, gentila, es increíble que no parte, pero se casó. Es que algunos, es increíble, es que cuando ellos se fueron, y se fueron, es que ellos se fueron como Abraham, no creyendo en el Señor, la provisión. Es que vivían en Belén, y la historia de Belén es la ciudad de pan, y es increíble, es que salieron porque no había pan en la ciudad de pan, y no podían creer en la provisión de Dios, y se fueron en desobediencia, saliendo de Israel, y se fueron buscando pan. Pero gracias a Dios falleció él y la suegra de Ruth es impresionante, no creyendo, y dijo que debe quedar, y en lugar de creer en el Dios de gloria, Dios de Israel, pero ella dice que no, es que tu pueblo va a ser mi pueblo, tu Dios va a ser mi Dios. Y es increíble, parte de la genealogía de Jesucristo. Pero ustedes pueden ver, es que versículo 6, y David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. Increíble, este es Betsabé. Es increíble, Urías en este momento mejor en su vida, en su carácter, que David el rey. ¿Qué estoy diciendo? La genealogía de Jesucristo es una historia de vergüenza, de pecado, pero de esperanza, de hope. Es que me gusta mucho la palabra esperanza. En Haití espoir, y es darnos una esperanza, y es lo que tenemos en Cristo Jesús. Él puede cambiar la historia. Y hermanos, en el versículo está en inglés, pero dice que cualquier que sigue a Él no va a caminar en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Es impresionante. Es que Cristo Jesús, llamando a sus apóstoles, dijeron que síguenme. Y este es en Mateo también. Mateo capítulo 4. Y
Él llamando a sus discípulos. Y él dijo en el versículo 19, 4:19. Versículo 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Es interesante. Hay dos cosas aquí. Primero es que lo que ellos tenían que hacer. Y la otra es la promesa de lo que Dios va a hacer, Jesucristo va a hacer. Venid en pos de mí. Síguenme. Y os haré. Los haré pescadores de hombres. Lo que nosotros tenemos que hacer es seguir a Jesús. Lo que Él va a hacer milagro en nuestra vida y cambiarnos. Y en Lucas es la misma historia, pero es que después en su barca, y es el milagro de los peces. Ustedes van a llegar a ser pescadores de hombres. Y Él es que como profesionales hemos pescado, pero a su palabra voy a realmente poner las redes y vamos a pescar. Y pescaron para llenar nada más barca de Pedro, pero también de Juan y Jacobo. Increíble el poder de Dios. Y lo que la genealogía de Jesucristo está enseñándonos, que nada es imposible creyendo en el Señor. Puede tener la vergüenza, puede tener pecado, puede ser realidad las mejores personas. Y el Señor puede cambiar todo, nosotros siguiendo a Cristo. Esta es la razón que he predicado por más que 50 años. Es que hay poder en Cristo Jesús a cambiarme. Yo mereciendo la muerte y recibiendo la gracia de Dios para predicar a quién, a Jesucristo. ¿Quién? Cristo crucificado. La gloria de Cristo es siervo de los siervos. Y está llamando a nosotros a seguirlo. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias que los padres que encontramos aquí, algunos se hablan de ellos, y hay buenos reyes, muchos reyes en su gloria, pero hay otros que son malos. Llegó la destrucción de Israel por medio de Manasés, pero su papá, un varón de Dios, y su nieto, un varón de Dios. Gracias que no depende de quién nosotros somos, sino en nosotros creyendo en tu palabra, recibiendo a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y viviendo una vida siguiendo a Cristo. Tenemos que seguir a Cristo, que significa llevar la cruz y seguirlo. Y Él siempre está predicando el mensaje del Evangelio, es la muerte de nosotros. Y necesitamos la muerte de nosotros porque hay esperanza. Es que la sabiduría del hombre dice que mi hijo no puede ser piloto, pero el poder de Dios dice que es piloto y es piloto. Y gracias que aún más impresionante es el poder de salvarnos de nuestros pecados y cambiar la dirección y llevarnos en lugar de una vida de pecado, una vida de santidad. Sánanos, Señor, cámbianos. Haz algo tremendo en nuestra vida. Ayúdanos a no tener incredulidad, sino creer en Cristo y amar a Cristo. Pedimos por el movimiento del Espíritu Santo. Seas con nosotros.
y pedimos por la obra del Espíritu Santo cambiándonos y dándonos esperanza en Cristo, cambiando nuestra manera de vivir. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.